Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Garaje de Bosniak. Soy Félix Velasco, cofundador de Wembley Studios. Como siempre os digo, una consultora de producto digital donde os podemos ayudar a conceptualizar, diseñar y desarrollar vuestro software. También somos partners de Microsoft y últimamente haciendo mucho trabajo en todo este mundo de IA generativa, así que si tenéis cualquier proyecto con el que creéis que os podemos ayudar, simplemente tenéis que contactar con nosotros. Y el capítulo de hoy pues nos trae un invitado que a mí también me hace especial ilusión porque en un primer momento fue cliente nuestro, es así como le conocimos y disfrutamos un montón trabajando con él. Luego hemos ido colaborando, haciendo cosas, hablando incluso por el mero hecho de hablar y siempre se ha disfrutado mucho. Y todo es porque para mí hay una palabra que lo resume muy bien, que es la palabra facilitador. De hecho, yo creo que su última aventura tiene mucho que ver con esto de facilitar y ahora nos lo va a contar. Pero bueno, no lo hemos traído solo por ser buena gente, sino porque además seguramente sea una de las personas que más controlan de un sector o un subsector concreto de la tecnología, que es el del PropTech, que ahora nos explicará de qué se trata, con mucha experiencia en proyectos nacionales, incluso en proyectos internacionales en Europa, y que nos va a dar, pues, obviamente su particular visión sobre esta parte de la tecnología. Así que nada, David Hueso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme, por supuesto. Nada, pues bueno, estábamos hablando de PropTech. Yo creo que lo primero que debemos hacer para dar contexto es, para el que no lo sepa, que seguramente muchos de nuestros oyentes sí lo conocerán, pero ¿qué es esto del PropTech? A ver, la definición clara es Property Technology, ¿no? Al final estamos hablando de toda tecnología que lo que intente es cambiar, acelerar, digitalizar todo el proceso del mundo inmobiliario, ¿no? Los diferentes procesos. Es un entorno muy grande, ¿no? Lo que se ha hecho es que a partir de aquí han salido nuevas iniciativas, nuevas startups, entonces se les ha colocado a ellas como empresas de PropTech, ¿no? Porque al final son tecnologías que intentan digitalizar un proceso, un mercado que está, vamos a decir, todavía necesitan una revolución importante, ¿no? En este sector. Hay otros sectores como el publicitario, que fueron de los primeros que se ha acelerado dentro del mundo digital. Este mundo PropTech está un poco vinculado al FinTech, ¿no? Porque al final el mercado inmobiliario es muy financiero, ¿no? En muchos casos. Entonces, dentro de las diferentes partes dentro de la cadena de valor, pues son todas esas tecnologías que ayudan a digitalizarlo, a acelerarlo y a darle una vuelta completa al sector, ¿no? Tú empezaste tu carrera en consultoría, ¿verdad? Luego ya te metiste a emprender con Urban Data Analytics, que es donde nos conocimos. Eso es. Luego, ahora estás en The Fringe Labs, que es un proyecto muy bonito, muy facilitador, como decimos, y ahora nos lo vas a contar, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese David niño? ¿Dónde viene para llevarle todo este camino hasta aquí? El David niño siempre le ha gustado jugar y crear y hacer cosas, ¿no? Entonces me metí después de estudiar en el mundo de la consultoría, porque es una gran escuela. Aprendes a crear para otros. Llega un momento en el cual, después de crear para otros, dices, joder, pero todo lo que he hecho es para cobrar dinero, que está bien, ¿eh? No está mal, ¿no? Pero dices, hostia, pues a mí lo que me apetece es crear y hacer cosas para ti, ¿no? Entonces, estuve en diferentes proyectos, en algunos haciendo de cofundador, con menos fuerza y tal. Al final, poco a poco, pues vas dando saltos. Y dentro del mundo publicitario, dentro del mundo de los medios. Antes, pues claro, yo había tenido mucha experiencia siempre en el mundo de Internet, montando proyectos en Alemania, en Inglaterra, aquí con un fondo de inversión, montando conglomerados de Internet y medios de comunicación. Y bueno, pues dentro de esos proyectos un día pues conocí a los fundadores de Urban Data Analytics y me invitaron a participar con ellos como CEO y como socio y bueno, conocí a alguien que son amigos míos ahora mismo, ¿no? Y me metí en ese proyecto
nos fueron muy bien las cosas. Llegó un momento en que teníamos que decidir si la típica ronda de inversión y tal más grande, que teníamos que decidir si seguíamos creciendo o con un venture capital que al final tiene sus propios objetivos, con una corporación o qué. Y bueno, dentro de los socios pues llegó un momento en que decidimos dar el salto y venderlo pues, a Alantra Partners, que con los que estuvimos, les dimos la compañía, la mayoría de la compañía, y bueno, estuvimos con ellos un tiempo. Yo recuerdo esa época, estábamos intentando recordar si era 2014, 2015. Cuando nos conocimos. Por ahí, 2014, cuando nos conocimos, sí. que fuisteis como un soplo de aire fresco, porque siempre, yo creo que en Wembley siempre hemos hecho proyectos como muy chulos, pero es verdad que era quizá uno de nuestros primeros contactos con el mundo startup. Además, nos encargasteis pues que revisitáramos o reformuláramos parte de la usabilidad, el diseño de la aplicación, y lo recuerdo como unos momentos muy chulos para que la gente entienda en qué consistía, porque además nosotros decíamos, esto es un pelotazo, esto es un bombazo lo que están haciendo esta gente. Igual ahora en 2023 está como más visto, pero en aquel momento erais súper pioneros. Cuéntanos qué sí, era no éramos los únicos, ¿no? Había otras 2 empresas con nosotros que estamos ahí. Ahora de esta solución tendrás 10 por lo menos dentro del mercado, ¿no? Pero era el momento, el producto, ¿no? Y luego el tener la suerte, aparte del trabajo de conseguir ciertos clientes. Era un MVP cuando nos conocimos, ¿no? Y de hecho de ese MVP nos pasamos a la V1 con vosotros, que fue una remodelación de todo lo que es el diseño, el UX de lo que es la plataforma. Y básicamente era una herramienta basada en datos para poder tener conocimiento del mercado inmobiliario y que los grandes clientes, que es a los que nos dedicamos nosotros, los grandes fondos, los grandes tenedores de inmuebles, pudieran tomar decisiones, ¿no? Y ese fue el germen que hizo luego que Urban Data Analytics tuviera tanto... le fueran tan bien las cosas, ¿no? Vamos a decir, por eso. Y de hecho conseguisteis el éxito. Estábamos también hablando informalmente, ¿no? De que muchas veces, y esto abre un melón, vamos a tirar ya ahí el primer melón, ¿no? Sobre si las startups tienen que exclusivamente moverse en busca del éxito o no necesariamente. Vosotros lo conseguisteis y me gustaría que nos dieses ahí unas pinceladas hasta donde puedas de cómo es ese proceso. Pero bueno, las 2 preguntas. ¿Verdaderamente siempre se tiene que buscar un exit? ¿Y cómo fue vuestra experiencia en este sentido? Y ahora como asesor, inversor de otras. Nosotros siempre hablamos de un proceso, ¿no? Entonces, estar bien acompañado, y nosotros estábamos súper bien acompañados de gente que nos ponía un poco... nos bajaba un poco de la burra, ¿no? También entender un poco cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo, tenerlos muy claros, ¿no? Yo creo que tener en la cabeza el exit es un error como emprendedor. O por lo menos el emprendedor como sé hacer yo. Yo no hago proyectos de bola de nieve, en aquellos que grandes rondas de 20, 100 millones. Nunca he sido capaz, porque además no podría ni dormir, seguramente. Sí. Porque me gusta hacer proyectos que den evita positivo en un periodo de tiempo razonable, porque al final necesitamos todos tocar, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en una situación en que muchos proyectos que han conseguido grandes millones, con grandes evoluciones, que han hecho un gran trabajo, pero claro, el mercado es diferente y cuando falta el dinero en caja, pues es más difícil tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Yo lo que creo es que tienes que pensar en un proyecto para, primero, veo que el libro que tienes encima de la mesa, pero va un poco, es una filosofía que está muy ahí, de qué necesita la persona y cómo podemos construir cosas para ser indispensables para ese potencial cliente que tenemos. Y construir para la sociedad. Yo veo un poco así la vida, ¿no? Y para ti, para ser feliz, ¿cómo puedes seguir construyendo? Por supuesto, en algunos momentos todos hemos pivotado muchas veces lo que hacemos, o incluso tienes que hacer un proyecto que le llamamos side project, en anglicismos que usamos, porque necesitas la pasta y básicamente tienes que hacer lo que sea, ¿no? Para seguir creciendo. Pero siempre construyendo para crecer y sin objetivos no, es que esto lo hago para poder multiplicar la compañía y ganar tanto y venderla, ¿no? De hecho, creo que es un error muy de nuestra tierra. O sea, pocos emprendedores, cada vez más, pero la mayoría, cuando viene alguien con una oferta encima de la mesa de unos millones, vamos a decir, ¿no? Y claro, ya decimos, ostras, pues esto, ya pensamos, después de 4 años trabajando,
esto va a compensarlo todo. Me llevo los millones y mis hijos ya tienen la vida resuelta, igual incluso mis nietos, ¿no? Eso no es un pensamiento anglosajón, porque el dinero lo encuentras, ¿no? Es lo que piensan los anglosajones. Y el problema es ir creciendo y cómo seguir. ¿Es un proyecto de vida o lo haces para dar el pelotazo? Yo no meto dinero, por ejemplo, en ningún proyecto que sea para dar el pelotazo. Claro que busco proyectos que sean ambiciosos y que crezcan, pero, joder, necesitas... Oye, si tú entras a una valoración, vamos a decir, de 2 millones, porque estas valoraciones sabes que van creciendo como inversor, porque yo soy inversor, joder, es que me da... Con el riesgo que asumes y juntando tu marca personal con ese emprendedor, si tiene una oferta por 3 millones y vende, y eso es bueno o es malo, hombre, no lo sé, no es lo que estás esperando. Lo que estás esperando es que, joder, que ponga toda su fuerza porque encima del proyecto, hombre, por supuesto, si ha llegado un momento en el cual ve que el proyecto no va a evolucionar, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Pero si el proyecto va bien, ¿por qué vender? ¿No? Yo conozco grandes empresarios y grandes emprendedores a nivel europeo que tienen compañías muy grandes y me decían, ¿para qué vender? Si tengo todo, ya están en la vida, ¿no? Sí, ahora yo puedo seguir tomando mis propias decisiones, ¿no? Y esa es la clave, poder tomar tus propias decisiones, ¿no? Entonces yo creo, volviendo un poco a la segunda parte de tu pregunta, tienes que entender en cada etapa cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, cuando montas tu primer proyecto, ¿cuál es el MVP? ¿Qué esperas tú como emprendedor y qué esperan tus socios? Porque yo me gusta llamarlos socios, no accionistas en este caso. Y a partir de ahí, entender cuál es la siguiente evolución. Oye, primero es montar el MVP, luego conseguir unos KPIs que generen facturación, qué KPIs son claros. Tienes que entender claramente qué necesitas en cada una de las etapas. Porque muchas veces pierdes el foco. Eso es el punto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y volviendo también un poco a la esencia, que lo teníais hasta en el propio nombre, ¿no? De Urban Data Analytics. Bueno, en vuestro sector puede parecer hasta relativamente obvio, ¿no? Pero bueno, ya han pasado por aquí también otros invitados, como Emilio Galán, que estaba en Data en Travel Tech, o Javier Garrido, que estaba en Analytics, que está en Analytics en MAU. ¿Cómo se doman los datos? ¿Cómo deben hacer las organizaciones para obtener toda esa gobernanza del dato y ser capaces de ponerlo en valor y explotarlo? Hombre, el mundo del dato ha evolucionado mucho y ahora nadie se plantea un negocio sin pensar en data, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Nosotros, de hecho, todos los modelos de negocio que montamos tienen una base en datos. Al final, la data tiene diferentes partes, pero por un lado tienes lo que es la adquisición de datos o scrapeo de datos, etcétera. Luego, lo que es la transformación de esos datos con cabeza, ¿no? Ese proceso famoso de ETL, ¿no? Que lo que haces es transformar esos datos y de duplicarlos y de verdad darle importancia, y a partir de ahí generas un indicadores que te van a ayudar en tu día a día de negocio, ¿no? Y luego a partir de ahí viene el software. Ya llamamos a Wembley y montamos lo que sea, ¿no? Pero primero necesitas depurar muy bien todos esos datos. En el mundo inmobiliario lo que ha cambiado es que en el 2014 hasta el 2019, si quieres, ya con tener gente como nosotros que les traía datos era suficiente. Pero ahora hay 10 compañías que te pueden dar esos datos y ya no es suficiente. Entonces lo que tienes que hacer es pensar en dentro, en ti. ¿Qué datos tienes? O sea, ahora mismo viene de dentro. Tienes que adquirir datos de fuera, pero también trabajar con los tuyos, porque tus datos son los que va a hacer diferenciar tu producto, ¿no? El otro día hablando con una compañía, decía, oye, pero es que nosotros, que el mercado es muy difícil, mucha competencia, y nosotros somos mucho mejor vendiendo casas, ¿no? Vamos a decir. ¿Pero eres mejor en qué? Tenemos mejores precios. ¿Lo puedes demostrar? Sí, porque, claro, mira, nosotros tenemos... Oye, pues trabaja esos datos, prepara, utiliza esos datos para conseguir mejores clientes, ¿no? La famosa captación, tener gente mucho más formada e incluso convencer a esos clientes con esa gente, ¿no? Si tienes gente experta, ya no vale con ser, no es que yo tengo las casitas, ¿no? Es que tienes que saber ser experto en eso, ¿no? Y si quieres esa casita en exclusiva, pues lo que vas a tener es que demostrar al dueño de esa propiedad que tienes esa exclusiva, ¿no?
Y va un poco por ahí, Eso es un poco ese proceso. Y no se trata de algún proyectito y ya está. Se trata de cuidar. Igual que tienes un hijo y no es solo que nazca y que vaya formando, lo tienes que ir formando, lo tienes que ir añadiéndole cosas y poco a poco que vaya creciendo para que de verdad sea competitivo y aporte a la sociedad, ¿no? Y aporte en tu día a día, ¿no? Eso es el punto, ¿no? Porque mucha gente piensa que esto es un año, lo tenemos y ya está. No. Si de los 100.000 euros que te gastas en el primer año, luego solo para mantenerlo tendrás que gastarse 40.000 seguramente, ¿no? Y conseguir de verdad ahí, porque y esto es muy, muy importante, la data es un trabajo a largo plazo. Y has metido todo el tema de la IA, ¿no? Que ahora está como todo el mundo ahí. Llevamos trabajando en inteligencia artificial nosotros desde 2013, por lo menos. O sea, desde que nos metimos en Urban Analytics, ya teníamos nuestro algoritmo de inteligencia artificial, que era un machine learning bastante más básico de lo que puedes sacar ahora. Pero parece como que ahora está de moda y ahora es lo importante. No, esto ahora todavía tenemos que trabajar de cara al futuro. Pero lo que no trabajemos ahora, en el futuro nos va a restar competitividad. Y ahí está la clave de todo esto. Por eso. Y todas estas cosas ya con las que nos estás ilustrando, las canalizas ahora en un proyecto chulísimo que se llama The Fringe Labs, que me gustaría que nos explicases de qué trata. Lo voy a hilar con tu intro. Para mí, desde fuera, es un proyecto sobre todo de facilitación, porque, bueno, no me quiero adelantar, pero también estás uniendo startups con corporate. Cuéntanoslo un poco en qué consiste. Sí, a ver, nosotros hemos sido emprendedores y seguimos siendo emprendedores. Como cualquier emprendedor, cuando acabas en una corporate y te tratan bien, te tratan mal, en nuestro caso yo no tengo ninguna queja, pero sí que volvíamos al punto inicial donde estaba, ¿no? Eras consultor, trabajabas para otros y no era algo tuyo, ¿no? Y queríamos aportar nuestra experiencia a terceros, ¿no? Entonces montamos The Fringe Labs con el foco de seguir siendo emprendedores pero pudiendo ayudar a otros en ese camino, ¿no? Entonces montamos un ecosistema que era The Fringe Labs, que era ¿qué podemos aportar nosotros dentro del ecosistema para que la gente no sufra los mismos problemas que sufríamos nosotros? No hay otra, esa es la historia, ¿no? Entonces vimos que había una necesidad de una correa de transmisión entre lo que eran el acceso a las grandes corporates. Yo he estado con grandes compañías, reunido en 20 reuniones diferentes y en cada una 5 personas diferentes. Y seguro que a vosotros os ha pasado también, ¿no? Y al final no sacar ningún proyecto. Eso es dinero, es tiempo tuyo, que es el recurso más escaso que tienes. Y entonces montamos The Fringe Labs un poco en eso, ¿no? Por un lado, ayudar a las corporaciones a poner en contacto con startups, pero que de verdad les ayudara a ser eficientes y no a perder el tiempo, porque ellos, hay que decir, claro, que dentro de las corporaciones, yo también estaba ahí, recibes un montón de solicitudes de gente que quiere explicarte su producto, etcétera, pero ostras, so what de todo esto. Sí, ¿no? Tienes que canalizarlo de alguna manera, tienes que tener un poco ese rol. Y por otro lado, a las startups necesitas centrarlas y que el producto que preparen y ayudarlas también a cómo enfocar esta relación dentro de los diferentes grandes tenedores, de las diferentes empresas del mundo inmobiliario, promotoras, gestoras, de todo, de qué productos pueden necesitar a nivel de producto, cómo ayudarles a acercarte a ellos y cómo con el dato, que eso es un punto importante de nosotros, podemos acelerarlas. Y va un poco así, ¿no? A veces, entonces en este ecosistema que tenemos más de 2.000 personas ya metidas dentro del ecosistema, ejecutivos y startuperos del mundo del PropTech, lo que hacemos es eso, dinamizamos, ¿vale? Facilitamos, como dices tú, ¿no? Y tenemos eventos todos los meses, hemos lanzado ahora la segunda edición de los premios PropTech con Solvia, que son sponsors nuestros, y a unos les ayudamos a acercarse a las startups y a las startups les ayudamos a pasar ese proceso de transición que ya pasamos nosotros como emprendedores, ¿no? En las diferentes etapas. Por eso. ¿Y qué rol más allá de esa facilitación, luego cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es verdaderamente vuestro papel más allá, sobre todo con las startups? ¿Incubáis, aceleráis, sois un venture builder o cuál Nosotros es un poco básicamente hacemos incubación y se llama venture y co-venture. O sea, venture es básicamente solos o con alguna corporación, por aclararlo, y luego también aceleramos, ¿vale? Entonces, el modelo es lo que en el mundo de los negocios se llama equity advisory,
¿vale? Nosotros ponemos nuestros recursos y nos remangamos. No se trata de voy a darte una formación, voy a facilitarte herramientas comerciales. No, se trata de hacemos un service for equity en cuanto a horas nuestras de los propios socios, ¿vale? Como las corporates pueden pagarlas, pero las startups no, porque es un fee muy elevado. Entonces lo que hacemos es compartimos riesgo. Y como compartimos riesgo de la startup, pues si la startup nadie de nosotros, buscamos socios, fundadores, que las lances, pero sin pactos de socios, que si tengo la silla caliente, que si yo vendo primero antes que tú. Nosotros hemos tenido muchos socios. Tener socios, tú lo sabes, es muy difícil. Es muy difícil. Y lo que necesitas es liberarte fácil cualquier momento, ¿no? Y no poner en los proyectos que se incuban, por ejemplo, o se aceleran, lastres para los emprendedores, porque lo que menos necesitas son lastres, ¿no? Yo he estado como socio en pactos de socios que eran horribles, que te encontrabas a gente que decía, no, es que si se vende primero mi parte y luego la tuya. Y digo, ¿y por qué? ¿Porque tú pongas 50.000 euros? ¿Qué pasa? ¿Que el tiempo de ese emprendedor no vale 50.000 euros? Entonces, eso es un poco la aproximación, ¿no? El modelo es muy claro, es un service for equity o un data for equity. Ya dije, hay empresas que quieren data para acelerarlos y las ponemos al siguiente nivel, o sea, es tal cual, ¿no? Y nos remangamos y les ayudamos. Entonces, eso es un poco el modelo, ¿no? Nos permite seguir metiéndonos en diferentes proyectos, ¿vale? Y además ir construyendo un portfolio donde ahora mismo tenemos 8 empresas. Y donde esperamos poco a poco pues ir creciendo, pero tenemos nuestro roadmap, por supuesto, pero sin ganas de acelerar mucho. Lo que queremos es meternos en proyectos que de verdad confiemos mutuamente y tengamos socios para seguir creciendo en este, antes lo hemos hablado, ¿no? En este ecosistema de colaboración que creemos que es cómo funcionan las cosas, ¿vale? Hay una regla, entiendo que no, pero hay una regla fija. ¿Cuál es el momento dulce para que una startup empiece a asociarse de alguna manera con un corporate, ¿no? Porque hay también mucha literatura alrededor de que si es demasiado pronto y entonces ya como que te condiciona tu crecimiento y parece que solo tienes que trabajar para ella, y del mismo lado igual, ¿no? Las corporate, ¿hasta dónde pueden externalizar la innovación? No sé, ¿dónde está ese punto dulce? A ver, aquí está la innovación desde la corporación, desde cero, vamos a decir, o sea, o bien la asociación con startups, ¿no? Entiendo que va más tu pregunta por la asociación con startups. También depende un poco de la tipología de producto y el departamento, porque también es muy importante entender quién es tu interlocutor, ¿no? Lo primero es entender que las corporates por sí mismas innovan poco, o no innovan nada, pero no porque no quieran, sino porque el día a día no les deja. Yo conozco muy poquitas corporates que de verdad hagan grandes cambios internamente. Hacen mejoras, pero montar centros de innovación internos sin externalizarlo del día a día es difícil. Porque tú lo que necesitas es que como corporación es que gente que asuma su riesgo. Entonces tú dile a un empleado que te voy a dar este proyecto. No conozco ninguna corporate si conoces alguna que lo haya hecho, no. Te lo dices, ¿eh? Pero oye, empleado, eres buenísimo. Y como además eres buenísimo, dentro de tu plan de carrera vas a ganar un 20% menos, pero vas a liderar este proyecto y te vas a llevar un porcentaje de este proyecto. No conozco a nadie. No funciona así. ¿Por qué? Claro, porque al final estás haciendo que esa persona tome el riesgo. Si esa persona toma el riesgo, ser emprendedor es 7/24. Y no quiere decir que no tengas calidad de vida familiar, que yo tengo mis barreras y mi familia es lo primero. Sino quiere decir que te esfuerzas al máximo a que eso, y tienes que asumir riesgo. Tiene que asumir riesgo la empresa, pero el upside, o sea, el beneficio para el trabajador, tiene que estar ahí también si las cosas van bien, ¿no? Y eso es la intraemprendeduría, ¿no? Esto pasa un poco con las startups. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a las corporates no se van a... Tú tienes que ir con un producto que funcione, pero que permita a la corporación, de una manera sencilla, probarlo. Entonces, claro, si tú tienes un producto que no esté construido, o un MVP bastante, ya no te digo facturado, que demuestre esa facturación, pero que demuestre resultados. Por ejemplo, estoy trabajando con una empresa de temas de inteligencia artificial con fotografías y les va bien y tiene el producto testadísimo, ¿sabes? Y demuestran mejoras en conversiones directas, un tema muy pequeño, ¿vale? En conversiones a captación de leads, etcétera. Joder, pues lo testas, entonces vas a la corporación, lo explicas y dices, oye, vale, pues montamos un piloto y lo lanzamos.
Pero claro, si tú no tienes montado nada, no puedes pretender crecer. El modelo Bloomberg es fantástico, ¿no? Que es básicamente, yo tengo mi plataforma, necesitas un básico y luego vas creciendo según lo que necesita el cliente corporativo, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitas proveer que la corporación pruebe ese producto, ¿no? Y por otro lado, entender también si es un producto que necesita una mínima distribución o no. O sea, si tú quieres ayudar a un gran tenedor a vender sus propiedades con tecnología y con un modelo de negocio en un sitio, claro, tienes que entender que necesitas una distribución de tu producto por la geografía similar a lo que tiene porque si no, probar en ese piloto no te va a servir de nada. Entonces, necesitas las dos cosas. Y las corporaciones tienen miedo a hacer de conejillos de indias. Y yo lo entiendo. Porque está bien y es muy ilusionante hacer conejillos de indias, pero luego me van a dar una colleja como no funciona el tema, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? La cosa. Y todo es, claro, estás en la mejor posición posible para tener una visión muy global, muy 360 grados del sector. ¿Cuáles son, ahora que también, bueno, yo creo que el sector inmobiliario tiene muchas subidas y bajadas y siempre, al ser también un sector muy grande en la economía española, pues también se habla mucho, pero ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta ahora mismo el sector? A ver, no tengo una bola de cristal para decir cuál es lo que... Pero sí que es verdad que el sector tuvo en el 2008 una gran revolución a nivel tecnológico por una situación macroeconómica muy grave. Eso hizo que gente con mucho dinero quería invertir aquí y eso hizo que nos moviéramos mucho dentro del ecosistema a montar nuevas soluciones para ayudar a esos, ¿no? Hemos tenido una época alcista y ahora mismo nos hemos encontrado en una situación en la que uno de los principales ejes de movimiento del sector, que es el mercado hipotecario, se ha visto estancado porque han crecido los tipos de interés y ha tenido que evolucionar. Entonces, modelos de compra, reforma y venta, que seguro que todos hemos visto, yo compro una casa, la reformo y la vendo, ¿no? Los famosos e-buyers. Bueno, pues cuando los tipos de interés están altos, ya no funcionan tan bien, ¿no? Entonces tienes que buscar modelos más sostenibles y a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿en qué retos están? Pues tienes que pensar que el sector inmobiliario todavía está en las antípodas de otros sectores, como el financiero. Y todavía necesitan muchísimos, pero necesitan digitalizarse completamente y buscar modelos sostenibles, ¿vale? Que les permita crecer en momentos de crecimiento, pero también cuando crecen. A mí me ha sorprendido mucho, claro, inicialmente yo venía del mundo digital 100%, montando proyectos en publicidad, lo que eso era Big Data de verdad, ¿no? Y aquí todavía en inmobiliario es lo que se dice la palabra famosa de Smart Data, porque la realidad es coger los datos apropiados, ¿no? Entonces, hay retos. Hay muchos retos. El primero es en función de las diferentes tipologías de players dentro del mercado, ¿no? Pero lo que necesitamos es montar un sector que sea escalable y que sea eficiente en cualquier ciclo del momento, porque has dicho, es que varía mucho. Claro, es que los tipos de interés afectan directamente al mercado financiero del mundo inmobiliario, que es el que mueve este país, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Pero hay que pensar que es un sector donde todavía faltan por digitalizar muchísimas cosas. El Excel sigue siendo el rey y ya llevamos peleándonos con eso yo desde 2013, vamos a decir, ¿eh? Pero sigue siendo el rey en grandes... Porque aunque hagas cosas de tecnología, luego adoptar esas tecnologías cuesta mucho. Y a mí me ha sorprendido, porque yo creo que podríamos pensar que podría costar en personas de la generación de nuestros padres. Pero yo me he encontrado a chavales de 23 años que les hacías... entrábamos en el Antra y lo primero es, oye, la comunicación cambia la forma de trabajar, etcétera. Y decía, instala en Slack. ¿Qué es Slack? Vale, lo puedes entender. Venga, ¿es como un TikTok para ti? No lo sé, ¿eh? ¿Un chat? Venga. Pero luego pero instálatelo. No, es que no sé instalarlo. Eso ya me pareció la leche, ¿sabes? Y estamos hablando de gente de 23 años. Es un tema mental del mundo financiero inmobiliario. Entonces, y eso es un detalle, ¿no? Pero pasa con muchísimas cosas, ¿no? Y luego, aparte, que hay un cambio de mentalidad que es un reto muy importante. Que se piensan en este sector mucha gente
que esto lo hace un junior mío con un Excel y ya está. Y esto seguro lo has oído tú muchas veces, ¿eh? Típica frase de... Pues que lo haga un junior tuyo, ¿no? Y luego nos encontramos, como me encuentro yo en corporaciones ahora, no es que el Excel macro ya no sabes, nadie sabe cambiarlo, ¿no? Y cosas de ese tipo. O peta, ¿no? O tarda 3 horas en hacerlo. Es que no es que eso no funciona, ¿no? Entonces, ya ves, hay un reto tecnológico, pero hay un reto también muy importante de sociocultural y de contexto que hay que cambiar, ¿no? Por eso, y también estamos ahí nosotros, ¿eh? También estamos. ¿Crees que llegará un momento en que la tecnología evolucione tanto al ser un sector tan financiero y tan transaccional, donde pueda incluso tener un impacto en la oferta y la demanda, en tal sentido de que pueda llegar a regularlo, perfeccionarlo en un momento determinado? ¿O crees que eso es demasiados factores, es una quimera? Yo no creo en el liberalismo puro, ¿vale? Porque la realidad es que siempre hay unos actores que pueden cambiar esas variables a su merced, ¿no? Y, no sé, hay muchas demostraciones. La tecnología puede ayudar. El problema es que estamos hablando de una necesidad básica, que es la vivienda. Y para mí eso, la ética es fundamental, ¿vale? Entonces, ojo, que no quiere decir que no hay que vender casas y que hay que ganar dinero con ellas, no. Lo que digo es que esos mecanismos van a ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Pero que hay que intentar regularlos de alguna manera, ¿vale? Que muchas veces no es poner muchas trabas, sino más bien facilitar otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que ya existe la tecnología que permite tener, sobre todo, visibilidad de exactamente cuánto valen las cosas, que eso es una parte fundamental, ¿vale? Porque hasta ahora nos metían un gol, etcétera. El problema es que cuando esa elasticidad precio, por ejemplo, cuando hay uno de las palancas que fallan, por ejemplo, no hay suficiente vivienda, hay zonas tensionadas, porque hay un mercado turístico que tensiona el mercado, entonces ya es que la elasticidad-precio es infinita. Entonces, ¿cuánto puede seguir creciendo el precio del alquiler en el centro de Madrid? ¿No? Que mucha gente parará o no. ¿O hasta cuándo? Hombre, claro que va a parar, porque esto depende un poco de la capacidad adquisitiva que tenga la gente. Pero, ojo, porque hay en ciertas zonas donde estamos todavía muy, muy lejos de otras zonas como París, Londres. Y decimos, pero es que claro, es que no nos planteamos con nuestros salarios pagar un apartamento en Londres, ¿no? Mucha gente, claro. La gran inmensa mayoría de este país. Entonces, pero vamos a seguir necesitando vivir en esas zonas, ¿no? Entonces, no creo que eso se regule solo, sinceramente. Vas a necesitar utilizar palancas para poder regular y que se expandan esas zonas. No hay que invertir. Nosotros nos peleamos con fondos, con tal. No hay que invertir todo en la M30, ¿no? Pero claro, es que es el valor seguro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Has mencionado otras capitales europeas. Tú también otra parte, no hemos profundizado mucho, pero también has hecho tus pinitos fuera y conoces bien el mercado europeo. En este sector del PropTech, ¿cómo estamos en España a nivel de innovación? ¿Tenemos que importar, o sea, cosas mucho más potentes fuera, o podemos sentirnos orgullosos de cosas que se están haciendo aquí, o en qué punto tenemos que estamos? sentirnos súper orgullosos. A nivel de trabajo, ideas e innovación, vamos, muchísimo. O sea, estamos al nivel o muy por delante de muchos otros países. De hecho, tenemos un problema que nos gusta jactarnos y hincharnos la boca también diciendo que somos uno de los mercados a nivel mundial con mayor volumen de startups. El problema es que esas startups son mini startups, que no se consideran ni startups en ciertos países, ¿no? El problema que tenemos aquí es un problema de financiación y de modelo de financiación para esas startups, ¿no? Queremos ser una vanguardia, podemos ser una vanguardia en el mundo inmobiliario con tecnología, pero tenemos que ayudar a que los emprendedores no tarden para tener 100.000 euros 8 meses sudando y bajando las valoraciones al máximo, porque al final solo hay, o vas a los amigos, a los típicos friends and family, o los grandes venture capital, si te invierto no sé qué tal, pues como son 6, 7, 8,
pues no toman decisiones, porque luego miras los éxitos dentro, que está cambiando, que hay unos cuantos éxitos aquí, pero claro, no, es que yo no invierto en empresas españolas, o ya he invertido mucho en PropTech, ¿no? O cosas de ese tipo te encuentras. Entonces, hay que mejorar la inversión y hay que empujar a aquellas startups que estén cogiendo volumen a ir a otros mercados europeos, que es la otra. No hay que tener miedo, porque hay mucho mercado. Yo acabo de venir de montar un proyecto en Grecia. Y dices, ostras, ¿y qué hacías en Grecia? Pues casualidades de la vida. Dentro de... Tenemos un cliente que es un cliente italiano, que es una multinacional, y que quería lanzar un proyecto en Grecia, y que nos dijo, oye, ¿podéis ayudarme a lanzar este proyecto en Grecia? Y nos hemos remangado desde el producto hasta la parte comercial, etcétera, ¿no? Y además, en una cultura como la griega, que es muy parecida a la cultura nuestra, y es un mercado muy pequeño, que es un poco más grande que Portugal, pero es pequeño. Pero, bueno, he aprendido un montón. Hemos estado 2 años ahí, hemos conocido mucha gente, un modelo de conseguir hacer negocio en un mercado inmobiliario también, que tiene unas circunstancias que nosotros vivimos hace 10 años, y hay que tener las narices para dar el salto y hacer otras cosas fuera, ¿no? Y nos da mucho miedo, Y puedes tener mucho éxito, y creo que es importante. Entonces, por los dos lados, ¿no? Creo que tenemos mucho talento, falta de dinero y falta dar el salto. No hay que ir a Estados Unidos, que es un mercado muy complicado. Sí. Hay muchos que dan el salto a Latinoamérica, que es un salto muy interesante. A mí me cuesta dar el salto a Latinoamérica porque hay una franja horaria muy importante. Entonces, o vives en Miami, tienes un equipo en Miami que cubra todo, o es difícil, ¿no? Hay gente como la gente de Mitula que lo hizo muy bien. Pero también está en los mercados europeos y es un reto, pero está muy bien, ¿no? Por eso. Bueno, vamos acabando ya. No puede faltar, casi ya se está convirtiendo en la pregunta de cabecera, pero las IAs generativas, ¿cómo están impactando en vuestro sector? ¿Cuáles son los casos de uso que se empiezan a ver? Todo lo que es la IA generativa es un tema, un hot topic ahora mismo dentro de todos los sectores, en este también, ¿no? Y hay empresas que ya están empezando a meter cosas, ¿no? Lo que tienen que hacer es optimizar el trabajo que hace la gente, ¿no? Entonces, hay el riesgo de que hacerlo sin cabeza. Entonces, yo siempre hablo de que cada una de las cosas que se hace hay que pensar en el ROI de esa acción, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Y también si va a ser un tema diferencial o no dentro de... la gente se lo está planteando como sabemos que está ahí, sabemos que hay que utilizarlo y es una revolución y están empezando a probar cosas, pero tienen miedo de que sea primero que sea un esfuerzo extra que no ayude inmediatamente al día a día del negocio, ¿vale? Pero tienen claro, sobre todo las empresas con las que trabajamos nosotros, que hay que trabajar en ella porque quien no la utilice en el futuro no es que vaya a quitar trabajo, te vaya a traer trabajo a ti, ni vayas a quitar, pero es que vas a ser menos competitivo que otros, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Va en línea de lo que hemos dicho de acelerar la digitalización del trabajo, ¿no? No va... el otro día es el gran titular, ¿no? Trabajaremos de lunes a miércoles, ¿no? O sea, no sé yo. No sé yo si va a ser eso. Pero sí que es verdad que aquellos trabajos repetitivos o aquellos trabajos que aportaban menos valor añadido, vamos a poder, y ya podemos hacerlos en gran medida con la IA generativa, ¿no? Entonces tenemos que apalancarnos en ello y no tenemos que tener miedo, ¿no? Entonces estamos... a ver, yo hablo muchas veces con la gente fácil, que es hablar con dirección o con el responsable de innovación, que está muy de acuerdo con esto y quieren meterse en esto. Pero luego vas a tener el choque de que sí, mucha gente dice, yo quiero usarla. Eso sí, tienen un miedo a que les quiten trabajo de la leche. Nosotros hemos estado en un foro de arquitectos y explicándole a un arquitecto que es que lo que vas a hacerles la vida más fácil, que aquellas cosas que hacía con 20 años, que estaba en el gran despacho de arquitecto, ¿no? O estudio de arquitectura, y estaba desde las 12 de la noche hasta las 8 preparando un modelado y viendo diferentes modelos, ya no va a tener que hacerlo, va a poder pensar y dedicarse a lo que le gusta, ¿no? Entonces hay que buscar un poco esas cosas porque da miedo y les da un poco de miedo.
Por eso. Obviamente. Y ya por terminar, te voy a pedir, has dicho antes, no puedo sacar la bola de cristal, pero Sí. te voy a pedir un poco que la saques. Teniendo tan claro y viendo tan claro el presente y las tendencias que hay, ¿cómo será PropTech de aquí a 5 o 10 años? ¿Hay alguna gran tendencia o hay alguna gran tecnología que os esté impactando? ¿Cómo ves ese futuro? Yo no creo... Como te he dicho antes, no puedes hablar del futuro sin saber, porque además pueden cambiar muchas cosas. Está claro que la IA va a cambiar completamente el día a día del negocio. Y va a ser pues como fue Internet o va a cambiar completamente el modelo, porque sobre todo vas a tener gente muy pequeña que va a poder hacer lo mismo que tú con mucha menos gente. Porque va a poder automatizar cosas. Con lo cual, necesitas centrarte en aquellas cosas que aporten valor añadido. Y eso para todos los modelos, ¿vale? Porque al final, lo que vas a necesitar desde la entrada de dinero, ¿qué hago con este dinero? De alguna manera tomar una decisión, ¿no? Con data, de una manera automática, fácil, que siempre vas a tener que supervisarla, porque no nos olvidemos que la IA va a necesitar una supervisión hasta cierto punto, ¿no? Pero desde la entrada de dinero a la toma de decisiones hasta la gestión del día a día del negocio, ¿vale? Porque vas a poder automatizar cosas que antes ni te las planteabas. Por eso, ¿vale? Entonces, y centrarte en el valor añadido. Eso es la gran revolución, yo creo. Genial. David, pues bueno, hasta aquí no hemos terminado porque tenemos siempre unas preguntas express que solemos hacer a todos los invitados, pero bueno, creo que nos has hecho una revisión y un conocimiento profundo de este sector que como decimos, es súper importante en este país y que es un lujo tenerte para conocerlo de primera mano. Pero bueno, antes de nada, vamos a por esas preguntas y ya te digo, de manera muy breve, que son comunes a todos los invitados. David Hueso, si tuviese que viajar al presente o al futuro o al pasado, ¿dónde viajaría? Soy un amante de la historia, yo iría al pasado. Me gusta muchísimo la historia. Creo que podemos aprender muchísimas cosas de la historia. El futuro esperemos escribirlo nosotros. Me gusta más el pasado. Por eso. ¿Algún punto concreto favorito que tengas de No, creo que cada etapa tiene su momento y su aprendizaje. Y el tema es que por eso yo creo que en las escuelas se tiene que estudiar mucha historia. Porque la mayoría de los errores del futuro los cometemos por no pensar en lo que ha pasado en el pasado. Ese es mi pensamiento. Y sobre todo, yo siempre me veo en el mundo incluso de empresa como una reducción de riesgo. Y me encanta. Y el riesgo es intentar no cometer mismos errores, ¿no? Por eso. Totalmente. Recomiéndanos algún contenido, algún libro, alguna peli, algún podcast que te haya marcado en tu crecimiento. Bueno, personal. Te voy a decir un libro que he leído recientemente, es un poquito didáctico, pero lo escuché en la radio, me lo compré, es de un catedrático de la Universidad de Palencia, Anastasio Ovejero, y se llama Aprendizaje Colaborativo Crítico. ¿Vale? Que es un poco en lo que nosotros estamos y que me gusta mucho, ¿no? Creo que el mundo actual está tendiendo al individualismo y yo estoy convencido que el 1 más 1 son 3. Y aquí te habla un poco de cómo ese aprendizaje crítico, que es la palabra clave de todo, es fundamental, ¿vale? Entonces ese libro yo de verdad que te lo recomiendo porque te hace plantearte cosas de cómo estamos educando a los niños, etcétera, que al final son los futuros emprendedores. Para mi gusto, ¿no? Yo estoy un poco enfocado así, por eso. No podía faltar la palabra colaborativo, ¿ves? Si sabía yo que cuando te he presentado... Seguro, es mi sino. Te he calado bien. Recomiéndanos también un invitado que te gustaría ver o que creas que pueda aportarnos en el garaje. Yo estoy trabajando ahora estrechamente con Aedas muchísimo. Y Javier Sánchez, que es su CTO, el responsable de todas las innovaciones dentro de la casa, es una empresa que está cotizada, tiene unos retos maravillosos, pero estamos trabajando con temas de inteligencia artificial, etcétera. Te aconsejo que hables con él porque, toda su carrera ha estado en el mundo de la innovación y creo que puede aportar un montón. Es un líder nato dentro de su equipo.
Genial, pues nada. Ya hablaremos para que nos lo facilites y nos hagas la intro. También eres padre, no hemos hablado de esa faceta, pero lo eres. Y si tuvieses que recomendarle a tus hijos, llegado el momento, cuando empiecen ya a pensar en su vida profesional, y pudieses darle un consejo en estos tiempos de revolución y cambio, ¿cuál sería? Inquietud. Yo creo que el consejo es la inquietud. El esfuerzo, pero sobre todo la inquietud y buscar un poco cosas nuevas que te motiven, etcétera. Si no tienes motivación, yo he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta. No siempre puedes trabajar en lo que te gusta. Es así, desgraciadamente yo he tenido suerte. Pero el intentar esa inquietud de el moverte, el hacer, es fundamental. Y el segundo punto fundamental en emprender es la empatía. Palabras que están vinculadas seguramente con, sí, con otras que hemos hablado antes, ¿no? Pero las habilidades sociales cada vez parecen como menos importantes y son fundamentales. Porque si tú quieres montar un network de gente a tu alrededor en la cual trabajas conjuntamente y tenéis las mismas inquietudes, conocerás a aquellos que te van a acompañar en el viaje. Entonces necesitas estar todo el rato intentando reinventarte. Sabemos que en la sociedad de hoy en día tienes que estar reinventando de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Me encantaría que tuviera un restaurante, pero eso ya es una cosa mía personal. ¿Ah, sí? Porque me encantaría ir como padre todos los días al restaurante de mi hija. Eso es como de pequeños que queríamos tener un kiosco todos de pequeños, sí, yo creo, ¿no? Ahora sí, queremos tener un restaurante, pero está bien que lo tengan nuestros hijos, sí, porque hay veces que trabajan ellos y nosotros vamos a comer. Nosotros solo comer. Es mucho mejor, Además, a los padres nos encanta siempre opinar, ¿no? Entonces, sí, le falta un poco de sal, ¿no? Un poco así. Hay un... Sí. En el garaje también estamos buscando, hablamos de pioneros, de hecho el propio Wozniak fue un pionero y es nuestro pequeño homenaje de pioneros, de líderes. ¿Cuál crees que debe ser el ingrediente indispensable para que alguien consiga ser eso, pionero o líder? A ver, para mí, para que ser líder tienes que tienes que escuchar, vamos a decir. Tienes que escuchar a la gente que te rodea y hacerles partícipe de tu objetivo. Si no les haces partícipe, eres un jefe, no eres un líder, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo escuchar? Porque somos gente con una personalidad los emprendedores, que tenemos muy claro lo que queremos, pero solos no llegamos a ningún sitio. Entonces, cuando te planteas un proyecto, porque en la vida son todo proyectos, y pones gente capaz debajo, tienes que conseguir gente que sea válida y escucharles, ¿vale? Me encuentro a muchas corporaciones con un nivel, vamos a decir C, que se llama arriba, con directivos fantásticos, y luego un vacío entre medio, de gente con poca capacidad y únicamente lo que son es ejecutores. Ejecutores palmeros no te sirven de nada, ¿no? Entonces, ser líder es conseguir equipo por debajo y poder escucharles, yo creo, para poder conseguir objetivos comunes, está claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, David, pues hemos terminado. Te dejamos la última cuña o por lo menos decirnos pues dónde estáis, dónde podemos encontraros. Pues yo no tengo tarjetas, o sea, estamos en el mundo digital, estoy en LinkedIn para quien quiera, contesto a todo el mundo que me escriba para hacer cosas. Físicamente estamos en el Paseo de Recoletos, dentro de Bridge, que es un bootcamp, que es un socio nuestro y nos ayuda a lo que son las máquinas. Tienen un montón de talento ahí y tienen muchos principios parecidos de reinventarte, hacer cosas, etcétera. Así que estamos ahí para lo que la gente quiera, ¿no? Estamos encantados de trabajar con empresas, con startups y sobre todo que vengan a nuestros eventos, que es donde pues siempre es más distendido, hacemos eventos de forma diferente y siempre invitamos a un pinchopote luego, que básicamente también es muy importante. Es súper importante. Hay cerveza, hay Coca-Cola, hay café, quien quiera se toma algo y se va a trabajar cuando quiera con eso. Pues estáis todos invitados, no os lo podéis perder, sobre todo si os interesa o estáis metidos en el sector. David, solo me queda que de verdad de corazón agradecerte tu tiempo, agradecerte
siga siendo siempre así, porque es verdad que es un lujo poder contar contigo siempre que se necesita, y hace falta más gente como tú muchas veces en los negocios, así que de verdad muchas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si habéis llegado hasta aquí, entiendo que es porque os gusta un poco el contenido que hacemos, así que si queréis más, tenemos una newsletter tanto en wembleystudios.com como en el garaje de Wozniak.com. Y lo dicho, y si tenéis algún proyecto en el que creáis que os podemos ayudar, pues no tenéis más que contactar conmigo por LinkedIn y estaré encantado de charlar con vosotros. Hasta el próximo capítulo. El garaje de Wozniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.